Buenos días, somos Andrea, Judith, Álvaro, Belén, Laura y Alba del grupo B2 y vamos a presentar Reggaetón para estudiar, ¿beneficioso o perjudicial? ¿Eres más de estudiar con música o en silencio? ¿No te has preguntado si el ruido ambiental te perjudica al estudiar? Y si estudias con música, ¿prefieres música clásica o Bad Gyal? En este estudio trataremos de responder a estas preguntas. Lo que hemos hecho ha sido replicar el estudio de Ferreri y colaboradores, en el que estudiaron el efecto de la música en el recuerdo de palabras. En lo que respecta a la memoria a largo plazo, Tulbing definió el recuerdo de los acontecimientos ocurridos en un momento y lugar determinados como memoria episódica. Mientras que la memoria semántica es una forma de memoria declarativa que permite recuperar información sobre hechos generales, la memoria episódica se refiere al recuerdo de experiencias previas subjetivas ocurridas en momentos o lugares concretos. Lo que se evaluó en este experimento fue la memoria episódica. Existe un debate continuo sobre el efecto que la música ejerce sobre la memoria. Aunque un gran número de estudios ha demostrado que la música puede influir positivamente en el rendimiento de la memoria, varios estudios han sugerido que puede desviar la atención de los participantes de la información relevante, dificultando más que ayudando a la codificación. En este estudio le pedimos a personas que codificaran listas de palabras presentadas con diferentes contextos auditivos y a continuación evaluamos su rendimiento en el recuerdo de estas palabras. Lo que hicimos fue presentarles a los sujetos una serie de palabras mientras de fondo sonaba una melodía y después se les pedía que realizaran una serie de cuentas como tarea distractora. Finalmente se les sometía a una prueba de reconocimiento, en la que tenían que determinar si habían visto o no una serie de palabras. Para determinar los efectos diferenciales que provoca la exposición a música en el recuerdo, en el experimento original los estímulos se presentaron en tres condiciones contextuales auditivas: ruido ambiental, música clásica y silencio. Nosotros lo que hicimos fue cambiar la condición de silencio por música de reggaetón. Considerando que la música es un contexto de codificación rico y facilitador, esperábamos encontrar mayores mejoras en el rendimiento de la memoria episódica bajo la condición de música clásica. Y debido a que la música de reggaetón es una música vocal y con un ritmo acelerado, esperábamos que los sujetos bajo esta condición tuvieran una peor concentración y como consecuencia tuvieran un peor desempeño en el recuerdo de las palabras. Por tanto, la principal hipótesis que planteamos fue que se produciría un mayor recuerdo de palabras en la condición de música clásica que en ruido ambiental y a su vez mayor en ruido ambiental que en reggaetón. La segunda hipótesis que planteamos fue que las palabras emocionales relacionadas con un tipo de melodía serían mejor recordadas en la condición de dicha melodía. Estas palabras con su condición correspondiente fueron bullicioso para ruido ambiental, calmado para música clásica y poderoso para reggaetón. A continuación, la metodología. Nuestro experimento fue una réplica del experimento original de Laura Ferreri y colaboradores que tiene como objetivo estudiar cómo la música interfiere en el momento del aprendizaje. Metió a los sujetos a una situación experimental en la cual se encontraban enfrente de una pantalla en la que iban apareciendo una serie de palabras que permanecen por 5 segundos, antes de que la pantalla se ponga en blanco durante 10 segundos, dejando a los sujetos un intervalo de 15 segundos para memorizarla antes de la siguiente palabra, todo ello mientras escuchaban algún tipo de música. Finalmente se les pasa un cuestionario para realizar una tarea de reconocimiento de palabras. El diseño del experimento es de un solo factor, consta de una única variable independiente, que es el contexto de codificación. Tenemos tres condiciones de reggaetón, música clásica y ruido ambiental que modificamos para ver sus efectos sobre la variable dependiente, que sería el número de palabras acertadas. Vamos con una muestra de 30 sujetos voluntarios que se dividieron en 3 grupos, cada uno sometido a una condición distinta: música clásica, ruido o reggaetón. En cuanto a los materiales, se presentó una lista de 20 palabras elegidas aleatoriamente. 4 de esas palabras eran emocionales vinculadas a la emoción desencadenada por la música: poderoso, bullicioso y calmado. Los estímulos son presentados visualmente en el centro de la pantalla. Los estímulos auditivos se presentaban con auriculares. Se llevó a cabo una tarea distractora, la tarea más menos, y finalmente se llevó a cabo una tarea de reconocimiento de palabras en Google Forms. Vamos a dividir el procedimiento en distintas fases que iremos comentando. En la fase de codificación, los sujetos tuvieron que memorizar una serie de palabras, 20 palabras apareciendo en pantalla durante 5 segundos. Después permanecería la pantalla en blanco durante 10 segundos, al mismo tiempo que escuchaban música proveniente del contexto adecuado a cada una de las condiciones experimentales. En
En la fase de interferencia se presentaron una serie de tareas distractoras, tarea más menos, con el objetivo de evitar la autorrepetición de las palabras memorizadas en momentos previos. A los sujetos se les aplica una prueba de reconocimiento en la que se les proporciona un cuestionario en donde tendrían que discriminar entre las palabras desconocidas y las palabras memorizadas en la fase de codificación. Finalmente, se calcularon las tasas de precisión o de aciertos de cada participante para posteriormente analizarlos estadísticamente con el programa SPSS. Vamos a hablar de los resultados y la discusión del experimento sobre el reggaetón para estudiar, ¿beneficioso o perjudicial? Se calculó el número de aciertos de cada uno de los participantes para cada una de las condiciones a partir de una tarea de reconocimiento. Una vez obtenidos los datos, se pasaron a analizar estadísticamente por contraste T para muestras independientes donde se realizó las combinaciones de los distintos grupos para comparar si las diferencias entre ellos eran significativas. Tras obtener los resultados de los contrastes T, al ser la diferencia entre las medias de las puntuaciones en la tarea obtenidas de cada una de las condiciones significativas, se realizó una nova de un factor intra para determinar si la variable independiente, contexto de codificación, tiene efecto sobre la variable dependiente, puntuación en la tarea. En tercer lugar, dichos datos se analizaron estadísticamente con el programa SPS26, en donde en un primer momento hallamos los descriptivos para hacernos una pequeña idea de los posibles resultados que obtendremos del experimento, obteniéndose una media de reggaetón de 37, una media de música clásica de 37,60 y una media de ruido ambiental de 34,10. Seguidamente se hicieron el contraste T de reggaetón y música clásica, de la condición música clásica y ruido ambiental y por último del reggaetón y ruido ambiental, que veremos a continuación. En el contraste T de reggaetón versus música clásica se observó que las diferencias de las medias en las puntuaciones no eran significativas, obteniéndose una P de 0,613. En segundo lugar, el contraste T de música clásica versus ruido ambiental se observó que las diferencias de medias en las puntuaciones sí que eran significativas, obteniéndose una P de 0,012. En tercer lugar, el contraste T de reggaetón versus ruido ambiental se observó que las diferencias de medias en las puntuaciones no eran significativas, obteniéndose una P de 0,077. A pesar de no tener diferencias significativas, observamos que el valor de esta significación es muy próximo a 0,05, por lo que realizamos pruebas a posteriores en la que obtuvimos una P de 0,032, con una significación corregida en la que las diferencias en esta condición sí que son significativas. Por último, en la ANOVA de un factor intra se observó que la variable independiente sí que afecta a la variable dependiente, obteniéndose un resultado de una F con 2 y 29 grados de libertad de 3,953, una P de 0,031 y un tamaño de eta de efecto medio de 0,23, encontrándose que el 23% de la varianza de la puntuación en la tarea de reconocimiento está explicada por el contexto de codificación. Para concluir, en cuanto a las tres palabras relacionadas con las emociones, hemos observado que, en el caso de la palabra poderoso, relacionada con el reggaetón, la aciertan 8 de 10 sujetos, al igual que en música clásica, mientras que en ruido ambiental solo 7. En cuanto a la palabra calmado, asociada a la música clásica, la aciertan 8 de 10 sujetos, de ruido ambiental aciertan 7 y de reggaetón todos. Por último, y en el caso de la palabra bullicioso, relacionada con el ruido ambiental, la aciertan todos los sujetos y en las otras dos opciones, 9 de 10. Ahora pasaré a hablar de la discusión y las conclusiones. Los resultados presentados están en concordancia con otros estudios que también han demostrado que la música facilita el rendimiento de la memoria verbal. Esto muestra que la música puede ser un contexto enriquecedor para la codificación y que facilite el rendimiento de la memoria episódica. Según los resultados obtenidos, un fondo musical durante la fase de codificación puede mejorar el rendimiento de la memoria. En cuanto a las palabras relacionadas con las emociones, no hemos encontrado nada significativo ni se cumple lo planteado. La música es un estímulo considerado gratificante y debido a ello podría ser considerado como un factor significativo en la mejora del rendimiento cognitivo relacionado con la música. Un aspecto mejorado respecto al estudio original es que en ese estudio no estaba claro qué tipo de estímulos musicales mejoraban el rendimiento de la memoria y cuáles interfieren con él. Siguiendo nuestros resultados, hemos demostrado que un estilo de música más calmado es mejor que uno más dinámico o, entre comillas, ruidoso. Nuestros resultados muestran que puede haber un vínculo específico entre la música y las palabras, que facilita la asociación del elemento y la fuente, creando así nuevos episodios en la memoria. Siguiendo esto, también se demuestra que ese vínculo no se da, o si se da, es menor en un contexto de ruido ambiental. Ahora comentaré brevemente posibles explicaciones de los resultados que hemos visto hasta ahora. Una explicación posible de la mejora en el recuerdo de las palabras si se pertenecía a una de las dos condiciones de música es la complejidad que ésta tiene en comparación con la condición de ruido ambiental.
Dicha complejidad hace que muchos mecanismos actúen en conjunto en tareas de memoria, lo cual conduce a un mejor rendimiento relacionado con la música. Otra posible explicación es que, basándonos en un artículo de Zatorre del 2005, se ha demostrado que la música estimula todo el cerebro, incluyendo el almacenamiento y la recuperación de la memoria. Es decir, que la música activaría zonas relacionadas con la memoria que facilitarían el reconocimiento de las palabras. En cuanto al mejor recuerdo de las palabras en la condición de música clásica frente a la música de reggaetón, se podría explicar con que la música clásica es agradable y no es familiar para los sujetos de esta condición. Esto podría haberles ayudado a los sujetos a crear nuevas conexiones entre elementos y la propia fuente. En cambio, las canciones de reggaetón presentadas sí eran conocidas por los sujetos de esta condición. En cuanto a las limitaciones de este estudio, una de ellas ha sido que una variable no se ha controlado por la dificultad que ello conllevaba, que son los contextos, que pueden tener un efecto diferente en el estado de codificación de los participantes. Al emplear el mismo paradigma que en el estudio original, otra limitación de este experimento es que dicho paradigma no permite probar mecanismos muy concretos relacionados con la memoria y la música. Estos resultados presentados pueden tener diferentes implicaciones en el ámbito clínico, ya que se demuestra que la música es capaz de mejorar la memoria de origen. Esto puede ofrecer grandes oportunidades y beneficios como herramienta para la rehabilitación en casos de déficits específicos de la memoria episódica, en déficits de la memoria de fuente, en el envejecimiento saludable o en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Esta es la referencia del artículo empleado. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta la podéis hacer a continuación. ¡Hasta la próxima!